escribiendo, que estás dejando huellas de tu amor en nuestras vidas, esas huellas imborrables que nos están uniendo eternamente y para siempre a ti, mi Señor. Permítenos creer, confiar, esperar y descansar cada día en tu amor y en tu presencia, Señor. Gracias por cada vida hermosa que nos permite reunirnos. Gracias asimismo por permitirnos honrarte con nuestro dar, tomar de aquello que tu mano ha provisto y con ello, Dios de los cielos, expresarte la gratitud conforme tú nos enseñas este camino de honrarte, de hacerlo de alegre corazón, de entender lo que dice la Escritura, que tú das semilla al que siembra y pan al que come, que tú siempre envías provisión para honrarte y provisión para el sostenimiento de nuestras vidas. Gracias por toda esa fidelidad que nos permites ver cada día y gracias por toda esa misericordia con la que tú cubres cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias por cada dador alegre. Asimismo, gracias, Dios, por la fortaleza, por lo que tu Espíritu está haciendo en cada vida, Señor amado, porque somos hechura tuya, Señor. Somos, Dios de los cielos, barro en manos del alfarero, Señor. Por eso permítenos, al escudriñar tu palabra, tener entendimiento, Señor, para que, como dijo el apóstol Pedro, no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, sino que podamos entender que así como el oro es probado con fuego, así es necesario, Señor, que sea purificada nuestra fe, que no sea una fe de labios, que no sea una fe de palabras, sino sea, Dios de los cielos, una confianza anclada en el corazón, bendito Dios de los cielos. Gracias por tu palabra esta noche. Háblanos al corazón, permite, Señor, que quien predica pueda estar escondido en tu presencia, Señor. Que guardes, Señor, los labios del predicador, para que, Señor, no hable cosas, Señor, conforme al corazón del hombre, sino conforme al corazón tuyo, Señor. Guarda, Señor, nuestras vidas y permítenos enseñar tu palabra bajo la luz y la dirección de tu Espíritu. Danos oídos a los que la escuchamos, para que tus palabras, Señor, estén plantadas en nuestro corazón y nuestro corazón sea buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias en el santísimo y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Aleluya. Buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno es el Señor que nos permite la libertad de reunirnos en su precioso nombre, a buscar su rostro, a buscar su presencia, a buscar su corazón. En la semana anterior, se me acompaña a Hebreos, capítulo número 11, en el versículo número 16. Vimos allí una porción que nos permite ver algo maravilloso de parte de Dios hacia nosotros, que dice este 11, 16, después de hablar de varios hombres que, como hemos visto, no eran perfectos, eran hombres frágiles, débiles, hombres llenos de necesidades, hombres en los que se necesitaba producir una transformación por el poder de Dios. Pero a aquellos hombres el Señor se refirió de una manera muy especial en el verso 16, porque deja ver hacia dónde se había dirigido su corazón y que ellos ya no estaban buscando las cosas terrenales, sino estaban buscando las cosas celestiales, como dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no las de la tierra. Y dice el verso 16: pero anhelaban una mejor, esto es,
celestial. Y aquí aparece lo maravilloso. A mí me causa un asombro impresionante cuando leo esta porción, porque dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y que cuando miramos todo esto, necesariamente lo que sobresale en todo esto no es la vida de superhombres, la vida de personas superdotadas, la vida de personas llenas de capacidades, de atributos o de dones, sino lo que sobresale es la gloriosa vida de Dios y la gloriosa obra de Dios en la vida de un ser frágil. Y que me llama mucho la atención poder escudriñar la palabra cuando venimos a ella y encontramos en la palabra hombres de carne y hueso como nosotros, hombres que enfrentaron situaciones similares a las nuestras, hombres que tuvieron luchas en su interior, hombres que enfrentaron condiciones en las que Dios fue derribando todo su concepto, todo su pensamiento, toda su forma de ver la vida, y fue grabando en sus corazones su voluntad y los fue llevando a abrazar de tal manera que ya no era como se dice hoy que Dios es cumplidor de sueños. Cuando yo voy a la palabra encuentro algo como diferente. Lo que encuentro en estos hombres es que estos hombres hicieron suyo el sueño de Dios, que es diferente. No era Dios tomando el sueño de un hombre para hacer lo que ese hombre quería. Eran hombres que, tocados por Dios, abrazaron el sueño de Dios para hacer lo que Dios deseaba. Y eso requiere un proceso dentro de nuestras vidas. Y antes de continuar, porque estábamos viendo la vida de Jacob como un hombre con el que podemos identificarnos por muchas situaciones en nuestras vidas, Dios no se avergüenza de ellos, no es por lo que ellos hicieron, sino por lo que Dios logró en ellos de una manera sobrenatural, porque fue Dios mismo el que hizo un trabajo en sus corazones. Fue Dios mismo el que hizo una transformación en sus vidas. Y vimos que en ese proceso Dios tuvo misericordia, Dios tuvo paciencia, Dios lo hizo con amor, Dios les proveyó los recursos, de manera que al final de todo esto, ellos pudieron, y cualquiera de ellos pudiera expresar que única y exclusivamente fue Dios el que los introdujo a ese reposo al que ellos terminaron disfrutando solo por la mano del Señor. Pensemos solo en esto. Alguna vez hicimos un ejercicio con esto, y es, si le preguntáramos a Abel, uno de los primeros hombres que aparece en la Escritura, ¿cómo hiciste para ofrecer a Dios un sacrificio agradable a Él? Y de seguro que la respuesta de Abel sería: no lo hice yo, lo hizo Dios en mí. Si yo pude ofrecer a Dios lo que Dios había dispuesto, Dios produjo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que no es lo que yo hice, es lo que Él hizo en mí. Y de manera que entonces sobre la vida de Abel, ¿quién es el que sobresale? Dios, de una manera extraordinaria. Si miramos la vida de Noé, ¿cómo hiciste el arca? Alguien se acercara y le dijera a Noé: ¿cómo hiciste el arca? ¡Qué sabiduría! De seguro que Noé nos miraría y nos diría: no te engañes, no te engañes. Todo lo hizo Dios. Él me avisó, me advirtió. Él me dio las instrucciones de qué hacer. Él me dio el modelo de qué hacer. Él me dio la sabiduría para hacerlo. Él me dio la gracia para perseverar sin desmayar, porque fueron 120 años. Él fue el que reunió a todos los animales.
y los trajo para subir al arca. Él fue el que cerró la puerta del arca. Él fue el que sostuvo el arca durante el diluvio. Él fue el que hizo descender el arca. Él fue el que hizo que tuviera un nuevo comienzo. De manera que no te engañes, yo no hice nada. Todo lo hizo Él, que es maravilloso. Y vemos que fue algo extraordinario y glorioso. Si le preguntáramos a Abraham, ¿qué entrega la que tuviste en el monte Moriah? Y alguien se acercara a Abraham y le dijera, permite que me quite el sombrero delante de lo que hiciste. ¿Qué le diría a Abraham? Quieto. ¿Cómo te vas a quitar el sombrero delante de mí? Si todavía estoy asombrado de lo que pasó allí. Y estoy asombrado porque eso no hubiese acontecido si Él no hubiera obrado en mí. Hoy lo pienso. Y si no hubiera sido una obra de Dios en mí, jamás hubiera ofrecido a Isaac porque yo lo amaba. De manera que, cuidado, no te quites delante de mí el sombrero. Yo no hice nada. Todo lo hizo ¿quién? Él. De una manera asombrosa y maravillosa. En el mismo libro de Hebreos, pudiera uno decir, wow, qué desprendimiento el de Moisés. Que dice que renunció a los placeres y a los deleites de Egipto para abrazar el sufrimiento, el desprecio del pueblo de Dios y el vituperio de Cristo. Dice ahí en Hebreos 11, uy, Moisés, qué asombro lo que hiciste. Y de seguro que Moisés va a decir, no, wow, lo que Dios hizo en mí. Porque es más, yo empecé a dejar cosas que ni siquiera sabía que Dios era el que me estaba llevando a dejarlas. Abandoné cosas de las que no era consciente. Porque cuando nosotros miramos la historia de Moisés, Moisés sabía que había un propósito de Dios, pero sabemos que él emprendió a hacerlo en sus fuerzas y que la Biblia narra que él terminó fue huyendo de Egipto, ¿cierto? Terminó dejando muchas cosas que ni siquiera sabía que las estaba dejando. Entonces, ¿por qué les va a producir eso asombro, diría Moisés? Asombro produce lo que Dios hizo en mí para quitar toda mi altivez y hacerme un hombre manso que lo pudiera expresar a quién, que lo pudiera expresar a Él. Entonces todo eso nos permite ver a esos hombres de carne y hueso, en los que podemos ver que Dios hizo una obra y que si fue posible en ellos, también es posible en quién, también es posible en nosotros, también es posible en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pase ahí en Hebreos, en el capítulo número 11, en el versículo número 32. Porque nosotros pensamos que la fe solamente es porque alguien hizo proezas y maravillas, pero aquí dice la Biblia, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Acontecieron cosas maravillosas. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Pero mire cómo cambia la lista acá. En el verso 36 dice, otros experimentaron por causa de la fe, por causa de creer en Dios, por causa de confiar en el Señor, por causa de esperar en Él. Recibieron o experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero eran hombres ¿de qué? De fe, de confianza en el Señor. Tenían un sello que ninguna de estas situaciones permitió que se borrara de sus corazones. Por lo cual el verso 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. O sea, era gente que estaba aquí, pero era gente de otro lugar. Estaba aquí, pero era gente celestial, como dice el Señor, de los que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios
de ellos, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, ¿aparte de quién? Aparte de nosotros. Entonces, nuevamente vemos aquí gente que no fue intachable, pero que sí fue transformada poderosamente por el poder de Dios. Gente que su vida fue una en el comienzo y su vida fue otra muy diferente en el final. En algunos fue algo más rápido, en otros fue algo más lento, pero como dice la palabra de Dios, tenemos que aferrarnos. El Señor cumplirá su propósito en mí, cumplirá su voluntad en mi vida, establecerá todo lo suyo en mi corazón. Vayan entonces conmigo, por favor, a Génesis. Entonces, vamos a mirar a un hombre que aparece ahí en la lista de Hebreos, como Jacob, del que el Señor en esa lista dice, no se avergüenza de llamarse su Dios. Y que tiene cosas como tan comunes con nosotros que nos van a permitir aterrizar muchas cosas en nuestro corazón y muchas cosas dentro de nuestra vida. No olviden que hay situaciones que vemos en las vidas de estos hombres, pero que no son una justificación para que nosotros nos pongamos a hacer cosas indebidas. Son ejemplos para que nosotros no cometamos los mismos errores, sino que podamos aprender de quién, del Señor. Ahí en Génesis, en el capítulo número 25, en el versículo 28, sabemos que Jacob y su hermano Esaú nacieron por la voluntad de Dios. Su mamá era estéril, pero llegó un momento donde Dios quitó su esterilidad, hizo un milagro, y desde que estaban en el vientre había una lucha ahí muy fuerte entre los dos hermanos, pero el Señor le habló a su mamita y le expresó cómo dentro de su seno habían dos naciones y que el mayor serviría al menor, y todavía no habían nacido, y Dios ya estaba expresando cuál era el propósito que tenía con cada uno de ellos. Pero se gesta dentro de esta familia situaciones que muchas veces van causando daño a nuestro corazón, y que tal vez al leerlas nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas han sido parte de nuestra vida, porque dice ahí en el verso 28 que esta familia era una familia que, siendo familia, estaba dividida. Y estaba dividida la familia. Muchas veces hay personas que habitan en el mismo techo, en el mismo lugar, pero habitando en el mismo techo están divididos. A veces están ahí de cuerpo presente, pero en sus corazones alejados el uno del otro. ¿Y qué había acontecido y qué había hecho que esta familia estuviera dividida? Que lo que los padres tenían pesando en su corazón había hecho que en esta familia ciertamente hubiesen dos bandos, porque dice el versículo 28, primer bando, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Así que para Isaac había un hijo preferido, Esaú. Pero enseguida dice, pero en el otro bando estaba Rebeca, que amaba a Jacob, ¿cierto? Y el asunto de cuando uno tiene un preferido es que casi siempre la inclinación es todo a favor del que es mi preferido. Todo a favor, ¿cierto? Pues cuando hay un solo hijo en la familia, pues digamos que en cierta manera le va bien. Pero cuando hay varios, ¿cierto? Y no hay sabiduría, termina habiendo una inclinación, ¿cierto? Porque eso no nos permite ver muchas veces lo diferentes que podemos ser, y a veces, como somos diferentes y no entendemos esas diferencias, no terminamos teniendo aprecio y valoración en nuestro corazón. Porque si se devuelve un poquitico al verso 27, te vas a dar cuenta lo diferente que eran estos dos. Y como no entendemos las diferencias, muchas veces al no entenderlas, con ellas herimos a las personas.
herimos los corazones. Porque dice acá en el verso 27, y crecieron los niños, y Esaú era diestro en la casa, hombre del campo, ¿cierto? Era el hombre de los exteriores, era el hombre arriesgado, era el hombre que salía. Pero cuando habla de Jacob, Jacob era totalmente diferente. Digamos que era el que mantenía en las faldas de la mamá, ¿cierto? En cierta manera, porque dice, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, en la casa, era el que mantenía. Uno era casero, el otro era ¿qué? El otro era de la calle, el otro era el que se arriesgaba, era totalmente diferente, ¿cierto? Y esta preferencia hacía que, ¿qué hace la preferencia? Que yo quiero que el otro sea como mi preferido, ¿cierto? Y a veces eso hace que empiecen a chocar muchas situaciones dentro del corazón y dentro de la vida de la persona. Cuando yo quiero poner a alguien a hacer algo para lo cual ese alguien no está ¿qué? No está preparado. Y nosotros aprendemos mucho en el rol de padres cuando buscamos al Señor y vamos entendiendo, ¿cierto? Porque aún nosotros tenemos 2 hijos y los 2 hijos tienen muchas diferencias entre los dos debido a capacidades diferentes que Dios les ha dado, tanto en su carácter, tanto en su forma de hacer las cosas, ¿cierto? Digamos, por colocar un ejemplo, hemos entendido que Camila es muy dedicada y ella utiliza mucho tiempo para estudiar y escribe mucho en el cuaderno, pero cuando uno mira el cuaderno de Camilo, si Camila escribió 10 hojas, el mismo tema Camilo lo escribió en 10 renglones, ¿cierto? Entonces, pero uno encuentra que aunque hay esa diferencia, Dios le ha dado sabiduría a cada uno para aprender, ¿cierto? Y a veces uno en medio de su afán quiere que uno sea como el otro. Uno quería que Camilo tuviera las 10 hojas llenas como Camila, ¿cierto? Y no entendía uno la diferencia, y entonces muchas veces termina uno hiriendo porque uno le dice, usted como no es como su hermana, y en otros aspectos, si usted no es como su hermano, y eso termina hiriendo el corazón. Y entonces vemos que en la casa de Jacob pasaban cosas como las que pasan en nuestros hogares, como las que pasan en nuestras familias. En las familias muy grandes se dio muchas veces que hubo familias que tuvieron muchos hijos, después hubo un lapso de tiempo en el que se demoraron en tener el último hijo, y el último hijo se convirtió en el centro de esa familia, y hubo un trato diferente con ese hijo con el que había con todos los demás, y eso causa heridas y causa marcas dentro del corazón de una persona con la que Dios desde antes de que naciera dijo que tenía un ¿qué? Un propósito, pero que todas estas cosas van a ir demoliendo fortalezas que hay en nuestro corazón para que el plan de Dios sea establecido dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Entonces, debido a esa inclinación, cada uno tenía el favor por su favorito. Isaac por Esaú, Rebeca por Jacob, tenían ese favoritismo. Ya dice la escritura que llegó el momento donde Isaac se hizo viejo y la costumbre era poner o dar la bendición a los hijos de acuerdo a lo establecido por Dios, pero Dios había advertido algo, que en este caso iba a haber una bendición especial para el hijo menor. Y ahí es donde aparece que cuando Isaac llama a su hijo Esaú y le dice, vaya, prepáreme un guisado, haga casa y viene porque lo voy a bendecir. ¿Quién escuchó eso? Rebeca. Y cuando escuchó eso, ella dijo, ¿cómo va a ser posible? Si yo lo mejor lo quiero no es para Esaú, yo lo mejor lo quiero es para Jacob. E inmediatamente ella fue y preparó el guisado, inmediatamente fue y trajo pieles de cabritos y lo puso, lo ayudó a vestir, y ahí había algo que ella sabía, pero había algo en lo que necesitaba ser establecida, como creo que nos pasa a todos nosotros. Sabemos que Dios tiene un propósito, pero muchas veces nosotros queremos hacer con nuestras artimañas el propósito de ¿quién?
el propósito de Dios, ¿cierto? Dios le había hablado a ella de los pueblos que había en su seno, ¿cierto? Pero eso no significaba que entonces ella tuviera que utilizar de artimañas para que se estableciera lo que Dios había dispuesto. No olvide que el domingo colocábamos el ejemplo, que Dios en los hijos de José, Manasés y Efraín, determinó lo mismo, que en el hijo menor hubiera una bendición más que en el hijo mayor, y que cuando José vio a Jacob cruzando sus manos, se las quería volver a poner en orden, ¿cierto? Porque no entendía, pero ahí no se necesitó de ninguna artimaña, porque cuando Dios tiene algo dispuesto, Dios va a dirigir todas las cosas y va a tener un control sobre quién, sobre ellos. Pero aquí aparece una situación: ¿cómo estaba aprendiendo a caminar Jacob? Que había que creerle a Dios, pero tal vez también había que meterle la mano a muchas cosas, y había que utilizar de estrategias humanas y de cosas naturales para poder lograr lo que Dios había dispuesto. Y lo único que Dios necesita es que nosotros le creamos, porque el resto lo va a hacer ¿quién? Lo va a hacer Él en nuestras vidas. Entonces pase ahí adelantico, por favor, en este capítulo al 27, ahí al capítulo número 27. Al versículo número 18. Y nos vamos a encontrar con una realidad que tenemos todos al comienzo y que necesita ser cambiada con mucha fuerza en nuestro corazón. Escuchen. Entonces, este fue a su padre, o sea, Jacob, ya va vestido como lo puso la mamá, le pegó, no sabemos cómo hizo, pero le pegó las pieles de los cabritos. Este era velludo por el cuello, era velludo todos los brazos, en todo caso lo armó bien, ¿cierto? Para que se presentara delante de su padre. Y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Cuántas mentiras acumuladas? ¿Sí o no? Ni soy tu hijo, ni a mí me diste ninguna orden, ni yo preparé el guiso, ni yo hice ninguna casa, ¿cierto? Y dice ahí: entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, no me da el tiempo para que hubieras casado, preparado el guiso y vuelto. ¿Cómo fue que esto fue tan rápido? Y él respondió: mire, nuevamente, ¿cierto? ¿Cuántas cosas nosotros ponemos en manos del Señor y son artimañas nuestras, ¿cierto? Y eso hace que muchas veces desvirtuemos las cosas del Señor, porque dice: porque Jehová tu Dios, ahí en el verso 20, hizo que la encontrase delante de mí. ¿Sí o no? Vea, mentiroso, y ahora puso a Dios como testigo de su mentira y de su engaño, ¿cierto? Y eso evidencia el desconocimiento que muchas veces tenemos del Señor, y así muchas veces nos pasa a nosotros. Por eso necesitamos un proceso donde Dios va demoliendo todas esas cosas con las que nosotros llegamos, pero que no pertenecen al principio, a los principios bajo los cuales se fundamenta el reino de el Señor. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres Esaú o no. ¿Tenía dudas? Sí. Habían dudas en el papá. Acércate y te palpo. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, y mire lo que ocurre en nosotros que necesita ser cambiado. Una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que hay dentro. Y eso necesita ser tratado en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque dice, aquí veo como dos personas en una misma. La apariencia es la de Saúl. Yo lo toco y ese Saúl, o sea, por fuera se ve como uno, pero su voz es la voz de ¿quién?
O sea, aquí hay dos en uno, ¿cierto? Dos en uno. La voz es la voz de Jacob, pero las manos, ¿usted se imagina cuán confundido estaba este hombre ahí palpando a su hijo, ¿cierto? ¿Y cómo estaría Jacob ahí, cierto? ¿Cómo saldría celebrando cuando salió afuera y dijo, mi papá se la creyó? ¿Cierto? Porque a veces nosotros celebramos el tiempo de las mentiras y de los engaños. Y es más, ¿cuántas veces salimos dándole gracias a Dios porque la mentira funcionó? ¿Cierto? A veces somos así, los seres humanos somos así, a veces tenemos una forma particular de obrar en nuestra vida, ¿sí? Y dice, y verso 23, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Verso 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, él no está dudando, está tan metido en el papel de ser otro que no lo está dudando. ¿Se da cuenta lo tremendo que es la hipocresía en el corazón? Que uno puede terminar convencido de que está haciendo el papel correcto cuando está haciendo algo sumamente desaprobado. ¿Por quién? Por el Señor. En el camino, por eso el Señor por allá en Apocalipsis le habló a una iglesia que dijo, tenía nombre de que vive, ¿cierto? O sea, su apariencia era de creyente, pero dice el Señor, su condición no, tienes nombre de que vives y estás muerta. Hay una apariencia, y todo esto va confrontando nuestro corazón sobre una realidad que hay en mí: apariencia o vida, ¿cierto? Apariencia o vida, ¿cuál de las dos es la que hay en mí? Porque tal vez Isaac pudo ser engañado, no tuvo la capacidad finalmente de discernir si era o no era. Pero te pregunto, ¿puede ser engañado Dios? Dice la Escritura, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Esto también, ¿qué? También segará. Y fíjese, todo lo que nosotros hagamos de manera equivocada trae consecuencias sobre nuestras vidas, ¿cierto? Y no lo podemos perder de vista, aún como creyentes. ¿Por qué? Porque no olviden, ¿Dios es Dios de misericordia? Claro que sí, pero ese Dios de misericordia también dice que Él no pasará por justo al culpable, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta de esa realidad. Si miremos un ejemplo simple, pero que nos puede ayudar a entender esto, para que entendamos la seriedad de caminar con el Señor. Una persona en la esquina asesina a otra, ha cometido un homicidio, pero esa persona que cometió el homicidio se arrodilla y con todo su corazón y con sinceridad le pide perdón a Dios. Le pregunto, ¿Dios lo perdona? Sí. El que Dios lo haya perdonado le evitará ir a la cárcel, ¿cierto? Porque a veces nosotros somos así, la embarramos, le pedimos perdón al Señor, Dios es bueno y nos perdona, pero al otro día nos preguntamos, pero ¿y qué pasa conmigo si yo estoy en las manos de Dios? ¿Qué sembró? ¿Y qué va a cosechar de lo que ha sembrado? Porque Dios no lo va a pasar por alto, es algo que no podemos perder de vista. Dios es bueno y perdona, pero muchas veces no va a quitar las consecuencias, ¿cierto? Otro ejemplo que nos puede servir para entender este asunto de las consecuencias en nuestras vidas: dos jovencitos tienen relaciones sexuales y pecan porque lo están haciendo fuera de lo establecido por Dios, y Dios lo estableció que sea dentro del vínculo sagrado del matrimonio, ¿cierto? Pero ese jovencito reconoce que hizo lo equivocado y se humilla delante de Dios y le pide perdón al Señor con todo su corazón, y está dispuesto a no volver a hacer ese error. Te pregunto, ¿Dios lo perdona? Pero hay una situación: en ese solo momento la niña quedó embarazada. Ahora, ¿será que el perdón de Dios quitará ese embarazo? No, ¿cierto? Entonces no podemos perder de vista. ¿Qué ocurrió con Jacob? Hace un asunto que le va a traer unas consecuencias, ¿cierto? No olviden que nosotros miramos todo esto y Dios es tan bueno
que usa de misericordia y todos esos desaciertos de nuestras vidas, muchas veces los utiliza para encaminar. El que los utilice para encaminarnos no significa que Él aprobó lo que hicimos. ¿Está claro? Hay cosas que Él en su misericordia las utiliza para encaminar, ¿cierto? Pero eso no significa que entonces Dios hubiera estado aprobando la forma en que lo hice, ¿cierto? Por la razón de esto sale huyendo Jacob, porque se ganó el odio de ¿quién? El odio de su hermano. Y su hermano le cogió tanto odio, tanta rabia, que estaba esperando que su papá se muriera para asesinarlo. O sea, no era cualquier rabia lo que produjo este asunto, ¿cierto? Algo tremendo. Y por causa de eso, Jacob tuvo que salir, ¿qué? Huyendo. ¿Sí? Miren, ¿cuánto amaba Rebeca a Jacob? Mucho. Ahora, miren lo triste. Si lo amaba tanto, ¿qué era mejor? ¿Poderlo ver todos los días? ¿O a partir de ese momento no volverlo a ver? ¿Cierto? Con su acción se causó un gran dolor, porque ya no lo pudo volver a tener, ¿qué? No lo pudo volver a tener cerca. Y empieza todo este asunto donde el Señor en ese camino se le aparece a Jacob. Y sabemos que Jacob tiene un pensamiento, ¿cierto? Muy tremendo, que ha oído de Dios, tal vez ha escuchado que Dios tiene unos planes, pero para Jacob todavía Dios no es su Dios. Porque recuerde que en ese lugar donde se le aparece, el Señor le habla de que tiene un propósito con él y que lo va a cumplir. Pero Jacob se para y dice: este lugar es terrible, no es sino casa de Dios, y yo no sabía que Dios estaba aquí presente. ¿Y qué es lo que expresa Jacob? Si me bendices, si me va bien en ir y volver, si me das vestido, si no me falta la comida, tú serás mi Dios, ¿cierto? Era Jacob. Mire lo tremendo. Cuando no tenemos ni idea del propósito de Dios, nosotros le ponemos cantidad de condiciones a Dios para seguirlo, ¿cierto? Así empieza nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana empieza haciendo como negocios con Dios. Señor, si me das un trabajo, me entrego. Si me sanas, me entrego. Si no sé qué. Y empezamos en eso. Y resulta que la forma de entregarme a Dios no es de esa manera. Pero yo, en mi ignorancia, así lo concibo, hasta que Dios tiene que poner orden en ese pensamiento, ¿cierto? En ese pensamiento y en esa forma en cómo mi vida se va manejando. Entonces, todo esto representaba que habían acontecido cosas en la vida de Jacob, pero que a Jacob le faltaba todavía un largo trayecto de quebrantamiento para que ahora entendiera las cosas a la manera de Dios, ¿cierto? Por eso la vida del creyente es una vida que muchas veces tiene tropiezos, que muchas veces tiene dificultades, que tiene lágrimas, que tiene momentos dolorosos, por causa de que necesita ser establecida la vida de Dios en mi corazón. No significa que todos los días van a ser de dolor, no. Significa que Dios con cada uno va a ir obrando conforme Dios conoce cada corazón, porque Dios es un Dios personal que obra de manera particular. ¿Con quién? Con cada uno según el conocimiento que Dios tiene de cada vida y de cada corazón. Necesitaba Dios derribar y hacer muchas cosas en el corazón de Jacob, muchísimas, pero demasiadas en él. Pase ahí adelantico al capítulo número 29. Al capítulo número 29, llega en su vida a su lugar de destino. Allí llega donde un familiar llamado Labán, y allí pone la mirada en una de sus hijas y se enamora de aquella mujer. Se enamora con todo su corazón, una mujer llamada Raquel, ¿cierto? Y se tenía la costumbre. Yo digo que qué bueno que esa costumbre no hubiera desaparecido, ¿cierto? Y era que cuando alguien se quería casar tenía que pagar la dote, ¿cierto? Y la dote significaba que había que pagar un precio por llevarse la muchacha de la casa. ¿Sí? No, el papá le invirtió y todo eso, y si se la iba a llevar tenía que
estar preparado. Si no tenía para pagar la dote, mucho menos iba a tener pantalones para sostenerla, ¿cierto? Porque a veces, hoy en día, hacemos un gran daño a nuestros hijos. Y un gran daño a nuestros hijos, ¿cierto? Cuando el hijo se casa y quiere formar un hogar y no trabaja, es perezoso, es desordenado, irresponsable y se quiere casar, ¿sí o no? Pero el papá a veces se enceguece con el amor que tiene por el hijo y le patrocina eso, ¿sí o no? Y en medio del pesar se lo trae a vivir, ¿sí o no? Entonces ahora el papá sostiene al irresponsable con señora, le merca, le paga el arriendo, ¿sí o no? Y está destruyendo una vida. ¿En lugar de qué? En lugar de construirla, ¿cierto? A mí, alguna hermana le aconteció alguna vez una situación porque su hijo consiguió esposa. Y una noche llegó a tocarle y venía con un bolso y le dijo: no, yo no me soporto a esa muchacha, ¿sí o no? Vengo otra vez a la casa. Y la mamá ni siquiera le abrió la puerta, sino por la ventana le dijo: mijo, yo lo amo tanto, pero el día que usted ha asumido esa responsabilidad, tenía que saber que se tiene que poner los pantalones. Así que vaya y usted tiene que luchar por su hogar y madurar en lo que le falta madurar, pero usted no va a madurar estando en mi casa, usted va a madurar y allá enfrentando la situación y pegándose de la mano de ¿quién? De la mano del Señor. Porque una cosa es amar, pero recuerde, Dios nos ama, pero también nos disciplina, porque el amor no es alcahuetear, el amor no es poner todo, ¿no? El Señor nos enseña, el Señor dice: al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma ¿por quién? Toma por hijo. O sea que eso nos va enseñando en ese caminar. Así que Jacob pagó la dote, ¿cierto? Miré algún comentario bíblico que expresaba que había un salario y más o menos, no recuerdo exactamente los valores, pero más o menos se acostumbraban ciertas piezas de plata que se pagaban por dote para poder tener a esa como esposa, esa jovencita como esposa. De manera que lo que Jacob se ganaba como salario más o menos daba para trabajar unos 7 años para poder compensar el precio que valía. De manera que como él no tenía plata, ofreció pagar por bien 7 años trabajando por ella, ¿sí o no? ¿Usted qué espera después de ese trabajo, de esa entrega, de esa fidelidad, de esa expectativa? Que si usted ya hizo lo que usted ofreció, pues deme lo que yo pedí, ¿cierto? Pero no olviden, hay muchas cosas que tienen que ser derribadas en el corazón ¿de quién? De Jacob. Porque usted sabe que así es el pensamiento nuestro, ¿sí o no? En relación con Dios, ese pensamiento tiene que ser transformado. Porque cuántas veces uno entra a buscar al Señor y uno ora y sale y dice: Señor, usted quería que orara, ya oré, ahora la respuesta de la oración. Y así no funciona. Porque una cosa es que yo pida y otra cosa es que Dios decida qué es lo que me va a dar. Y aquel día se decidió que lo que se le iba a dar a Jacob no era aquello por lo que había trabajado, sino, y eso afectó el corazón, porque él se levantó enojado al otro día cuando vio que la que tenía a su lado no era la que amaba, sino la que despreciaba, porque ya estuvimos viendo una parte de cómo ella era despreciada, pero Dios, viendo su desprecio, le dio ¿qué? Le dio hijos. Y se enojó mucho y le dijo a su suegro: ¿por qué me has hecho esto? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le habremos dicho al Señor: ¿por qué me has hecho esto? Si eso no es lo que yo pedí, si eso no es lo que yo quería, si eso no es por lo que yo oré, si no es lo que yo puse en tus manos. No olvides, si tú pones algo en las manos de Dios y le dices a Dios que se haga su voluntad, significa que Dios es el que decide, y que puede ser que lo que Dios te va a dar no coincida con lo que tú esperas. ¿Qué tan dispuestos estamos a aceptar lo que Dios nos va a dar y lo que Dios dispone para nuestras vidas y para nuestro caminar? Entonces se generó este problema. Finalmente trabajó otros 7 años, le fue entregada su Raquel, pero se le generó otro problema. ¿Usted no ha visto a alguien en su casa pidiéndole imposibles? Cuando alguno de sus familiares le está pidiendo algo que definitivamente se le salió a usted de las manos,
y es Dios el que lo tiene que hacer. Pase ahí al 31. Mire lo que le acontece aquí a este hombre. Y todo esto para ir quebrando sus fortalezas. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. ¿Te imaginas esa talla? ¿Cierto? Alguien pidiendo algo que el otro no le puede dar. Porque finalmente, ¿quién es el que produce la vida? Dios. O sea, ¿qué era lo que había que hacer? Buscar a Dios. Pero ahora está este peso sobre la vida de ¿quién? De Jacob. Y dice el verso 2: y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y entonces ya a ella le dicen: ah, bueno, entonces pues si usted no es el culpable, entonces dame hijos con la criada. Y nos damos cuenta, no dice la Biblia cuánto tiempo, pero ya vemos que había una situación que afectaba la vida de ¿quién? De esta mujer. Y algo por lo que ella estaba poniendo un peso sobre la vida de ¿quién? De Jacob. Me llama la atención hasta aquí algo. A Jacob le pasan muchas cosas, pero Jacob no piensa en orar. Jacob no piensa en humillarse delante del Señor. Jacob no piensa en poner las cosas en las manos de Dios y pedir dirección ¿a quién? Y en pedir dirección al Señor. Él no piensa en nada de estas cosas. Ahora se va a enfrentar a otro asunto que también nosotros nos podemos enfrentar, ¿sí o no? A personas posesivas en nuestras vidas. A personas que nos quieren tener ahí, que nos quieren manejar, que nos quieren, en algunos los quiere manejar la esposa, a otros el esposo, a otros el suegro, la suegra, la mamá, a otros los quieren manejar los hijos. Y nos encontramos con que este Jacob tiene un suegro que es muy posesivo. Él se da cuenta que a través de Jacob está siendo bendecido y él está haciendo todo lo posible para que Jacob no se salga de qué, no se salga de sus manos, no se salga de su control. Vaya ahí adelantico, por favor, a Génesis 31, en el versículo número 29. Y antes de que lo lean, pasaron 20 años en los que Jacob está sirviendo a su suegro. 20 años de trabajo. Y llega el momento donde Dios empezó a inquietar el corazón de Jacob para regresar a su tierra. ¿Sí? ¿Qué significaba que fuera a regresar a su tierra? Que se tenía que encontrar con su hermano. Pero ahora está en una intermedia. Por detrás tengo este suegro que no me quiere soltar. ¿Cierto? Este suegro que me exprime, porque por ahí hay una parte donde Jacob le dice que él es como tan demandante que aun cuando lo han robado o se le han perdido ovejas o algo, él las ha repuesto para no tener problemas con quién, para no tener problemas con él. Y cuando se va, sale Labán en la búsqueda de Jacob, enojado porque se fue. Y aparte de eso, una de las hijas se había empacado los ídolos de Labán y se los había llevado. Ahí lo está persiguiendo, pero aparece algo que Jacob no está viendo, pero que Dios está haciendo. Y no olvide esto: hay cosas que nosotros no vemos, pero en las que Dios está obrando, aunque no somos conscientes de ella. Lea ahí el verso número 29. Cuando se encuentra Jacob con Labán, porque le está diciendo: ¿por qué te fuiste sin avisar? ¿Por qué no te despediste? ¿Cómo así que se va a ir? Entonces dice en el verso 29: poder hay en mi mano para haceros mal, le está diciendo Labán. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Imagínense lo hermoso. ¿Está Jacob buscando a Dios? Todavía ahí está en un proceso. Y está Dios cuidando de Jacob. Imagínense. Él viene huyendo de su suegro y ya Dios le puso tate quieto a su suegro. Pues Dios mismo el que le dijo: se va a encontrar con Jacob, pero mire cómo le va a hablar.
¿Sí? Y ya no, o sea, uno más alto que él. Si Labán se consideraba el más alto de su casa, le apareció el más alto de todos a ponerle su tate quieto. ¿A quién? A Labán. Y pase ahí adelantico al verso 42. Cuando están hablando, si quiere lea ahí desde el verso 38 para que se dé cuenta lo que vivía Jacob. Allí dice: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. O sea, que cómo se sentía finalmente Jacob en esa casa, oprimido y explotado. ¿Sí o no? ¿No ha pasado eso? ¿Cuántas veces ha tenido un trabajo donde se siente oprimido y un trabajo donde usted dice, no, es que a mí no me pagan lo justo? Yo trabajo para que se enriquezca el jefe. Y dice: así he estado estos 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. ¿Sí o no? Qué tremendo. Que cuadramos una cosa y cuando me va a pagar, me paga otra. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta por qué le decía que Jacob sí nos permite ver a un hombre de carne y hueso que enfrenta tantas cosas como las que nosotros enfrentamos a diario? Ahora dice, verso 42: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Él está diciendo eso porque ya su suegro se lo había contado. Entonces mire, todas las situaciones que ha vivido viniendo, ahora Dios le quitó a ese suegro posesivo. ¿De quién? De encima. Pero se quitó uno y todavía le falta otro, porque no olvide, todavía siguen pasando cosas y Jacob todavía no se dispone a buscar al Señor. Todavía no vemos a un Jacob que se disponga a orar. Pase ahí al 32, en el versículo número 6. Ya va camino a encontrarse con su hermano y dice que había mandado unos mensajeros, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Pero la noticia que viene a continuación es la que no agrada. Y 400 hombres, ¿qué le hace pensar eso? ¿Usted se imagina que son 20 años de odio acumulado? No. Y que venga con 400 hombres, dijo. Él de una vez hizo plan. Mira que en el verso 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas, los camellos en 2 ¿qué? Y tenía su estrategia: si viene contra uno, los volamos por el otro, y si viene contra el otro, mientras tanto el otro grupo ¿qué? Se vuelve. Han pasado 20 años desde que el Señor se le apareció en Betel, y ahora 20 años después, por primera vez después de 20 años, vamos a empezar a ver a Jacob abriéndole su corazón al Señor. Miren lo que dice en el verso número 9. Y dijo Jacob, por primera vez en 20 años, va a orar: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y por fin empieza Jacob a reconocer que es un hombre frágil, que necesita la ayuda de Dios. ¿Sí o no? ¿A dónde lo tuvo que poner el Señor? Frente a una situación a la que no querían enfrentar. Se va dirigiendo hacia su hermano, y en esa situación empieza a quebrarse ¿qué? Su corazón. Empieza a quebrarse su vida, y ahí en el 32:30 es donde acontece un encuentro maravilloso
entre Jacob y el Señor Jesús. Dios propicia todo esto de una manera especial. Génesis en el capítulo 32, en el versículo, vamos a leer el versículo 30, y dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada, ¿qué? Mi alma. Pero allá aconteció otro asunto, que seguía quebrando a Jacob. Entró caminando bien y salió renegando. ¿Se imagina? Si tenía miedo cuando estaba completo, ahora renco. Sin capacidad de huir, ¿cierto? Pero Dios le estaba llevando a volverle, ¿qué? Dependiente de quién, de él. Finalmente Dios permite ese encuentro y Dios lo sorprende de una manera especial, porque Dios ya había tocado el corazón de Esaú, y cuando Esaú viene, no viene pensando en vengarse, viene pensando en abrazar a su hermano. Dios produciendo una reconciliación maravillosa, de tal manera que cuando, es más, le tenía tanto miedo Jacob a Esaú, que cuando se iban a encontrar, se acercó haciéndole veñas. Cuando llegó al pie del hijo: párese, que yo lo que quiero es abrazarlo. ¿Sí? ¿Usted se imagina? Eso era para quedar sorprendido con lo que Dios hace, porque eso solamente lo podía hacer a Dios. Porque dice la Escritura que Dios aún hace estar en paz a nuestros enemigos. ¿Con quién? Con nosotros. Pero Él lo hace es ¿quién? Lo hace es Dios. Pero como Jacob todavía le falta, porque a veces nosotros decimos: uy, no, después de esta yo ya quedé quebrantado, ¿sí o no? Y a veces el Señor dice: le falta. Alguien estaba viendo cómo una persona preparaba plata, el mineral, ¿sí? Y ese alguien lo metía en un horno y le metía fuego y lo sacaba y volvía y lo metía. El que lo estaba mirando dijo: le falta. ¿Y usted a qué hora sabe que ya eso está listo para no volverlo a meter el fuego? Porque usted lo mira y lo mete. Y el hornero dijo: sencillo, cuando saque la plata y usted se vea completamente reflejado en ella, está listo. Si usted lo saca y se ve borroso, hay que meterlo al fuego. Y a veces pasa con eso. Dios quiere formar su imagen en nosotros. A veces pasamos una situación, pero todavía se ve muy borrosa la imagen de Dios en nosotros. Entonces Dios toca otra vez al fuego y vuelve y lo saca, todavía se ve borroso. Todavía se ve borroso. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que su imagen sobresalga en mi vida, porque es el deseo precioso de Dios para nosotros. Entonces, como todavía falta, en el capítulo 34 enfrenta otra situación familiar de la casa, porque Jacob tuvo 12 hijos varones y tuvo una hija mujer llamada Dina. Pero esta Dina, ¿sí? Solo lea el versículo, el 34:1 dice: y salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Se fue a meterse donde no debía meterse, la hija de Jacob, y por meterse por allá, la abusaron sexualmente. ¿A la hija de quién? A la hija de Jacob. Porque los hombres a la tierra donde se había ido, en Siquén, tenían la costumbre de que ellos veían una mujer y les gustaba, la forzaban a tener relaciones con. Allá eso era la costumbre, pero en el pueblo de Dios eso era deshonrar la vida de una ¿qué? De una virgen. Y ahora tienen que enfrentar esta situación dentro de ¿qué? Dentro de su casa y dentro de su familia. Finalmente Dios es bueno y en su misericordia visita a Raquel y le concede tener hijos. Y tiene un hijo, José, que se convierte en el consentido ¿de quién? De Jacob, ¿sí o no? ¿Cómo no iba a amar a ese hijo más que a todos los demás si era el hijo de la que él amaba? ¿Sí o no? O sea, para él eso era algo maravilloso. Pero como todavía sacaron esa plata y la miraron y todavía poco reflejo faltaba, ¿cierto? Y cuando el muchacho creció, ¿sí? No olviden que un día sus otros hijos vinieron y le dijeron como que lo mató una fiera. Aquí están los vestidos ensangrentados
Y dice que se enlutó el corazón de quién? El corazón de Jacob. Y está ahí triste, el hijo de su amada falleció. ¿Cuánto el Señor ahí quebrando el corazón de quién? El corazón de Jacob. Y en ese trayecto, por ahí más adelante, voy a tratar de resumirles para que alcancemos a terminar en unos pocos minutos lo que nos falta. Dice, hay una expresión sumamente dolorosa de Jacob, porque él cuando reúne a José y a todos sus hijos antes de morir para declarar sobre ellos la bendición, él empieza a narrar su trayecto con el Señor, y de pronto dice que cuando venía por el camino de Padán Aram, y se me murió Raquel. Y a mí ese se me murió Raquel es como un golpe demasiado fuerte en el corazón de quién, en el corazón de Jacob. Y se le murió dando a luz su otro hijo, porque mientras ya él daba por muerto a José, Dios le concede tener otro hijo, y cuando está dando a luz, ¿sí? Cuando dice que está dando a luz, ella gritó Benoni, que significaba hijo de mi tristeza, y dice que cuando gritó eso se le salió el alma y se murió. Y Jacob aquel día llamó a ese último hijo Benjamín. Y ahí sigue la historia, Dios quebrando muchas cosas en el corazón de quién, en el corazón de Jacob. Entonces lleguemos al 47:7. Hemos enfrentado nosotros cuando se nos muere alguien que queremos mucho. ¿Se da cuenta cómo la vida de Jacob como tan coincidente con situaciones que nosotros vivimos? Pero ¿quién está haciendo una obra gloriosa en él? El Señor. En el Génesis 47:7, finalmente hay el reencuentro con José. José trae a Jacob a vivir a Egipto, pero en el 47:7 dice: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante del faraón, y Jacob bendijo al faraón. Y dijo faraón a Jacob, mire la pregunta, escuche esta pregunta: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? O sea, ¿cuántos años tienes? ¿Sí o no? Menos mal en esa época no se quitaban los años, los que eran. Y Jacob respondió a faraón, pero mire esta respuesta: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Cómo había considerado él su vida? Qué lucha, qué fatiga, todo es difícil, qué desgaste. O sea, te pregunto, ¿un hombre de Dios que estaba disfrutando de Dios? No. Por eso Dios tuvo que haber quebrantado todo eso en ese ¿qué? En ese caminar. Pase ahí al 47, en el versículo número 11. Porque ahora llegó algo. Después de esto, Jacob va a vivir otros años. Creo que va a vivir 17 años más. Pero por fin llegó la vida que Dios tanto había buscado para Jacob. Una vida de reposo, una vida de descanso en el Señor, una vida donde ya no eran sus esfuerzos, sus capacidades, sus engaños, sus mentiras, sus trasnochadas, sino ahora era el cuidado de Dios. ¿Sobre quién? Sobre él. Entonces dice el verso 11, mira cómo termina esto aquí de hermoso. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. ¿Sí? Entonces ya lo puso en un lugar, ya tiene un lugar de habitación. Y mira el verso 12: y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de ¿quién? De los hijos. ¿Sí? Entonces mire, ahora está Jacob, y ahora está bajo el cuidado. Ya no es Jacob esforzándose, sino ahora Dios cuidando de quién, cuidando de él. Después vivió 17 años en la tierra de Gosén hasta que murió, pero esos 7 años ya ahora en el reposo. Pero ¿cuánto costó ser introducido en el reposo?
No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque muchas veces somos tan tercos y obstinados para entender en nuestro caminar, ¿cierto? Pero todas esas cosas vemos que fueron hechas con misericordia, con amor, con cuidado, con dirección, con instrucción de Dios, hasta que Dios, en gran parte del Antiguo Testamento, siempre se hace llamar el Dios de Jacob. Ya ni siquiera dice el de Abraham, el de Isaac y Jacob. Muchos aspectos, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Jacob, tu padre. Qué hermoso. O sea, el Señor, con un gozo maravilloso de ver cómo esa obra había sido culminada. Y por eso, cuando leemos allá en Hebreos, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Qué hermoso. Por eso Dios está haciendo una obra en nosotros, hasta que dejamos de depender de nosotros mismos y dependemos absolutamente ¿de quién? De Dios. Por fin, Jacob fue llevado al reposo de Dios. Todo el quebrantamiento que enfrentó valió la pena para poder tener la certeza de descansar eternamente en los brazos de su Creador. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre bueno y maravilloso, estamos muy agradecidos, Señor, de que derrames de tu gracia y de tu misericordia sobre nosotros, precioso Dios, y de que nos des gracia para entender, Señor amado, qué tan cerca de ti estamos viviendo las circunstancias y qué tanto estamos entendiendo que todas esas circunstancias nos quieren acercar a la voluntad tuya, Señor. Padre, vemos el ejemplo de un hombre, Señor, que tenía un propósito especial, tu voluntad sobre él, pero tuviste que quebrar tantas cosas, Señor, aún en medio de su cotidiana vida, para poderle enseñar ese camino de dependencia, Señor. Ahora, aquel hombre que consideró sus 130 años como malos y pocos, ahora va a ser llevado a una plenitud para entender que esa plenitud no era por sus esfuerzos, capacidades, habilidades, inteligencia, fuerza, poder, sino eran por la gracia de Dios, que ahora le permitía ver su cuidado de una manera extraordinaria. Señor, ayúdanos porque necesitamos aprender mucho en todas las situaciones que vivimos, Señor, porque a veces perdemos de vista que todas ellas están produciendo un quebrantamiento en mi corazón para ser introducidos en el reposo tuyo, Señor, para que todas mis estrategias se desvanezcan y ahora sea todo el poder tuyo reposando sobre mi vida, Señor eterno, pudiendo, Señor, escuchar aún, como lo vimos de Abel, que si había ofrecido era por tu obra en él, de Noé, que todo había sido por tu obra, de Abraham, que el monte Moriah había sido obra de Dios, y ahora podemos decir que aquellos años de reposo a los que fue conducido a Jacob en Gosén solo fueron obra de Dios. Señor, ayúdanos a entender cómo tú nos quieres llevar al reposo tuyo, allí donde cesamos de nuestras obras, como dice el libro de Hebreos, así como tú ya cesaste de las tuyas, Señor. Precioso Padre, ayúdanos, Señor, a acercarnos con un corazón que busque tu rostro, tu presencia, un corazón que clame por ese entendimiento y esa sabiduría, Señor eterno, que necesitamos cada día. Hay muchas situaciones que al presente, Señor, nos están llevando a depender de ti, nos están llevando a buscarte en oración, nos están llevando a buscarte en la palabra, nos están llevando a mirar, Señor, cómo todas esas circunstancias están orquestadas por tu mano para acercar mi corazón hacia ti, para que te conozca, para que pueda entender que tú eres el Dios soberano, para que pueda conocer, Señor, más de tus atributos, de quién eres tú, Señor, y pueda entender, precioso Dios, cómo tu mano es la que sustenta y sostiene mi vida, precioso Dios. Danos por tu gracia entendimiento de tu palabra, Señor, y permítenos, Padre de los cielos, aún mirar lo que estamos viviendo el presente, Señor,
aún aquello que sea doloroso y triste, que podamos correr a tus brazos. Y como dice tu palabra, tú eres Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Que podamos recibir de ti, Señor, el consuelo, la sanidad, la restauración que mi corazón necesita, porque aún tu palabra dice que si mi corazón hubiera sido, mi vida hubiera sido abandonada por mi padre y por mi madre, con todo Jehová me recogerá. Señor, y tenemos una gran esperanza, Señor amado, de que tu amor suple todo lo que mi corazón necesita, Señor. Te damos gracias por bendecirnos en esta noche y te pedimos que nos ayudes a reflexionar en lo profundo de tu amor cada día, Señor. Cómo tú estás obrando sobre nosotros con misericordia, con paciencia, como tú, Señor, estás tratando con nuestros corazones para introducirnos cada día a la tierra que tú nos has prometido. Jesucristo, la tierra que tú has prometido para cada uno de nosotros, Padre. Guarda nuestro salir, en tus manos quedamos con mucha gratitud de nuestro corazón, en el poderoso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Sí. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Denle un abrazo al que tiene por ahí cerca. Salúdenlo.